Magdalena Sofía, para poder darle a las exalumnas un lugar muy importante. Ustedes tienen que ir formándose cada vez más. No nos podemos quedar con la clasecita de religión, además la catecismo o historia sagrada o cosas por el estilo. La teología ha avanzado, a nivel bíblico se ha avanzado muchísimo. Entonces, eso es lo que quisiéramos a través de estos primeros viernes, que ustedes pudieran tener elementos de formación que les ayude a ser realmente exalumnas y exalumnos del Sagrado Corazón. No podemos vivir de las añoranzas solamente del pasado. Entonces se me ocurrió hacer lo que algunas de ustedes, tal vez las mayores, las más jóvenes creo que ya no lo han tenido, de tener las instrucciones generales que teníamos en las salas de estudios, en que la maestra general siempre tocaba un tema de reflexión muy bonito. Entonces, eso es lo que quiero hacer ahora con ustedes, ¿no? Yo lo llamo charlas, no lo llamo instrucción general porque eso ya fue, ¿no? Pero van a ser sobre el tema de la espiritualidad. El colegio nos ha dejado a todas una huella honda, ¿no? A todas y a todos. Que nosotros cuando hablamos normalmente decimos el espíritu de familia, las mayores era la letra del Sagrado Corazón, qué sé yo. Pero el espíritu de familia es mucho más que eso, ¿no? O sea, es lo que nos ha marcado realmente es la espiritualidad. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, para poderles darle fundamentos y al mismo tiempo compartir como el caminar tanto de la congregación acá en el Perú como a nivel internacional. Ustedes, las mayores, nos han conocido con hábito y en clausura. Eran dos elementos como muy encuadrados en la época, ¿no? Eso ya ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero sí, seguimos siendo las mismas, porque lo que no cambia es la espiritualidad. Por eso es que vi como una oportunidad trabajar este tema con ustedes, porque de alguna manera ustedes conocen a muchas congregaciones religiosas, llámese dominica, franciscana, jesuitas, lo que ustedes quieran, ¿no? La congregación del Sagrado Corazón de Jesús es una de las tantas congregaciones que hay en la iglesia. Pero ¿cuál es lo propio de la nuestra? Ese es el detalle. Es la devoción a Mate, al Sagrado Corazón, el cariño a Filipina Duchenne como la primera misionera fundadora en Norteamérica. No, lo fundamental es la espiritualidad. Yo la pondría así, con bien mayúscula. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por espiritualidad? En la iglesia, cada espiritualidad es una llamada, una manera concreta de seguir a Jesús, ¿no? Es un don particular, ¿no? Gratuito, que el Espíritu regala, ¿no? A ciertas personas, que después eso, para el caso nuestro, a Magdalena Sofía, y que lo hemos recibido ustedes y nosotras también, ¿no? Porque acentúa la espiritualidad, acentúa un aspecto del misterio de Dios, que además es un don, es un regalo para los demás. Y ese regalo de Dios se lo hizo el Señor a Magdalena Sofía y ella nos lo transmitió a todas nosotros. Cuando ustedes conocen el logo que lo tienen en pantalla, ¿no? Que no es para las mayores, el que nosotros teníamos, que eran los dos corazones, los laureles, yo siempre creí que lo de arriba era un sol, no, era la Eucaristía, ¿no? Porque eran los rayos, o sea, ella soñaba que en las 24 horas del día hubieran adoradoras en todo el mundo,
en afán de reparación, como era la mentalidad pues de la época, ¿no? Entonces, este regalo que Dios le dio a Magdalena Sofía y que nos ha transmitido a nosotros es realmente lo que caracteriza lo propio de la Congregación del Sagrado Corazón. Las, las, Ay, no se desesperen, yo puedo. las mercedarias tendrán, o mercedarios tendrán, pues, la liberación de los esclavos, cosas que responden, pues, también a la época, ¿no? Creo que es así. Para nosotros, el logo que lo tienen ustedes ahí dibujado, lo conocemos como un corazón que está abierto, ¿no? Que es un don recibido y un don también para entregar a los demás, ¿no? A lo largo, por supuesto, de toda nuestra vida. El texto fundante para nosotros es el... Ay, voy a apagar este arejecito. Ya, perdón. El texto fundante para nosotros es cuando el soldado, el de Juan, cuando el soldado le mete la lanza en el corazón al Señor y sale sangre y agua como símbolo y ya entregó absolutamente todo. Esta espiritualidad es la que nos conecta con el misterio pascual y que justamente estamos empezando a vivir ya pues desde el miércoles con miércoles de ceniza, ¿no? Del costado abierto de Jesús brota ese espíritu que va a constituir esa humanidad nueva nacida de la Pascua de Jesús. Entonces, formarnos en una... Ay, Dios mío. Voy a apagar esto. Espérense un ratitito, que me está llamando una hermana, vaya usted a saber de qué. Ya. En esta espiritualidad, realmente que es un privilegio, pero que es un privilegio que nos compromete, no es asícito nomás, ¿no? Porque tenemos que dar a conocer, manifestar el amor de Jesús a todos, sin exclusión. Hoy nosotros decimos, como lo hizo Jesús, él se relacionó con fariseos, con escribas, con gente pudiente de su época, publicanos y demás. Pero su preferencia fueron los pobres, los excluidos, ¿no? Y eso es lo que también nosotros, en esas también nosotras estamos, ¿no? Estamos dando a conocer a un Jesús que perdona, que acoge, que se acerca sencillamente a la gente, que nos muestra la imagen de Dios Padre y Madre para cada uno de nosotros. Esta variable, diríamos, se hace mucho más visible después del Vaticano II y Medellín. Si ustedes recuerdan la historia de Magdalena Sofía, me estoy apagando ni nada. Un ratito, espérense, voy a apagar acá del todo. Si ustedes recuerdan, Magdalena Sofía, cuando funda la congregación, va a responder a una necesidad de su época, a esa mujer de la burguesía naciente de su época que podía influir a través de su marido al cambio de la sociedad. Recuerden ustedes que Magdalena Sofía entra en un contexto de la Revolución Francesa que necesitó un cambio total, radical. Y así como Magdalena Sofía respondió con estas mujeres de la burguesía, ¿no? En grandes colegios y qué sé yo, hoy día la congregación también, la tarea de la educación es importantísima, pero no está cerrada a un aula, a un colegio, no. Nosotros estamos trabajando a nivel internacional porque educamos en salud, educamos en derechos humanos, educamos en ciudadanía, por ejemplo, ahorita están en las hermanas mayores en Europa haciendo un trabajo precioso con los migrantes, ¿no? Y me imagino lo que serán las hermanas de Polonia en este momento con la migración que tienen, de facilitarles los papeles, de acogerlos, de enseñarles la lengua, qué sé yo. Entonces,
La manera de trabajar hoy día en educación es mucho más amplia de lo que nosotros conocíamos cuando hemos estado en el colegio. Pero sigue siendo educación, sigue siendo educación. Y les cuento, por ejemplo, ahorita una primicia. Este 12, ahorita, una hermana de mi comunidad joven, todavía profesa, pero jovencita, se ha ofrecido para ir a Haití. Haití, Puerto Rico, Cuba, forman los tres, las Antillas, y es un área importante, ¿no? Porque son poquitas. Entonces, ella se ha ofrecido para ir a Haití y no sabe el creol, que es el idioma oficial de allá, porque es un francés creo que mal hablado, pero ha tenido la generosidad, cuando hicieron un pedido de quién podía ir, ella se ofreció. Y yo sí creo de verdadcito que es una persona así que reúne el perfil para ir a Haití. Cuando en este momento, por ejemplo, la situación de asaltos, acaban de robarles a las hermanas, porque hay una médico, una española médico ahí, nuestra, que le acaban de robar la camioneta y toda la medicina, que por supuesto es regalada, se la mandan, ¿no? La atracaron a la hermana y le robaron todo. Entonces, es una vida sumamente dura, pero ellas tienen con los jesuitas allá el trabajo en un fe y alegría, pero además trabajan mucho en salud. Con la camioneta van de pueblecito en pueblecito atendiendo en la medida de lo posible las necesidades. Fíjense, por ejemplo, que ella no va a ir de frente a Haití, va a ir a República Dominicana para entrar en bus a Haití en una zona menos peligrosa. Y bueno, les podría contar muchas miles de historias de este tipo, pero creo que es ahorita lo que le toca a la provincia del Perú. Y yo la verdad que me siento orgullosísima porque ustedes han recibido, y yo también, muchas hermanas españolas en nuestra época de jóvenes, ¿no? Ya no hay ni una, por supuesto, pero y nunca el Perú dio nada de su personal porque siempre nos faltaba gente, ¿no? Y ahora es la primera vez que una hermana nuestra va para Haití. El padre Rupe, que no sé si ustedes lo recuerdan, lo conocen, que estuvo en Hiroshima en la explosión de la bomba atómica, luego fue general, luego, ahora está su causa introducida, ¿no? Él decía que el corazón es una de esas palabras primigenias que son generadoras de vida. Por ejemplo, como es la palabra pan, mamá, padre, agua, ¿no? Son palabras primigenias. Y que la palabra, el corazón de Jesús, hace referencia a la totalidad de la persona de Jesús, ¿no? A lo más, el corazón es lo más profundo, lo más íntimo de cada persona. Es desde el corazón donde nosotros tomamos las decisiones, buenas, malas, no sé, pero de ahí la tomamos. Entonces, de ahí sentimos la urgencia de dar una respuesta como Jesús a lo que es esencial. Desde el corazón se configuran todos nuestros sentimientos, buenos o malos, pero de ahí se configura. El corazón, como dice, es lo que expresa lo más profundo de la persona, ¿no? Es el centro unificante, es el lugar de relación y trascendencia del yo. Creo que esto es muy importante, ¿no? Muy importante. En ese corazón, hay una figura ahí bonita, ¿no? Sintetiza pues a toda la persona, lo intelectual, lo afectivo, lo volutivo, la libertad, todo, ¿no? Cuando nosotros decimos que queremos a una persona, es que la sentimos latir en el corazón. A veces en los árboles, ¿no? Corazoncitos, qué sé yo. Y ahora que hemos pasado la fiesta de San Valentín, más todavía. Entonces, cuando contemplamos en el caso nuestro el corazón traspasado de Jesús, se nos descubre lo más íntimo, ¿no? Lo más íntimo, porque es su fuente de vida, su amor vivido hasta el extremo, ¿no? O sea, el amor de Jesús vivido hasta el extremo. En el Calvario, por ejemplo,
Jesús se nos muestra herido, vaciado, porque sangre y agua salió hasta el final, con ese doble movimiento de recibir y entregar, que esa es la figura del lobo. El lobo actual es, no esta la imagen, que esa era la clásica de la época de la Santa Madre, ¿no? Sino el lobo abierto, o sea, todos podemos entrar ahí, todos nos podemos quedar ahí. Entonces, ese corazón que recibe, que entrega, que está habitado por una gran preocupación, que es la de recuperar la vida, la dignidad, sobre todo de los más pobres, marginados de este mundo, ¿no? Entonces, ahí les he puesto algunas palabritas claves como para que ustedes se queden. Un corazón con entrada libre, no hay que pagar nada, ya Él pagó por todos nosotros, ¿no? Y recuerden ustedes las palabras del Evangelio, que ahí está en Mateo 11. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y creo que eso es, eso es. Cuando hemos estado agobiadas, sí. O sea, ¿a quién hemos recurrido? Por el Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Un temblor, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Entonces, ahí como que encontramos la paz, el sosiego, ¿no? Cuando los momentos son difíciles, pues, ¿no? Entonces, sigue siendo, es un lugar el corazón de Jesús para nosotras, lugar de refugio, asilo, lugar seguro, lugar de paz, donde al confiar desaparecen nuestros miedos, ¿no? Y miren ahí lo que dice, ¿no? Siendo como una madre que tiende la mano al más débil y vulnerable, contagiándonos lo que el corazón de Jesús, contagian lo que aflige al corazón del Padre y nos invita a soñar por lo que Él sueña, ¿no? Que será siempre un mundo mejor, por supuesto, ¿no? Hacer que el hombre sea más hombre, como decía San Ireneo cuando la palabra glorificar al corazón de Jesús, que nosotros lo hemos escuchado en los premios, a la mayor gloria del corazón de Jesús, ¿no? Eso lo hemos escuchado en todas las reuniones de premios. Bueno, yo me quisiera quedar hasta acá. No sé si hay alguna otra diapositiva más, Marcel. Ah, si quieren alguna preguntita, si quieren alguna cosa, porque no lo quiero alargar mucho para que les entre ganas de venir cada primer viernes un buen rato, ¿no? Entonces, quedémonos con eso, que el corazón de Jesús está abierto a acogernos y la necesidad de irnos formando, que no nos podemos, mis hermanas, por ejemplo. Vivian, disculpa, sin querer te he apagado el micro. Listo. Entonces, les hablaba de la necesidad de seguir formándonos, ¿no? Yo lo escucho en mis hermanas, ¿no? Pero eso no nos han enseñado. Bueno, tampoco me enseñaron a mí en el colegio conjuntos, ¿no? Y muchas cosas. La historia era vista de una manera full memoria, ¿no? Los realistas, periquitos, sultanitos acá y los patriotas acá. Hoy día pues nos enseñan así. Igual en la religión hay nuevos descubrimientos, ¿no? De excavaciones, de papiros, de qué sé yo, que se han ido descubriendo y nos hacen entender mejor desde el arameo, que es la lengua primera, cómo eran las palabras cambian, pues, según los sitios, ¿no? Y eso lo sabemos, incluso la latina, lo que hoy acá es una palabra, en Argentina no significa lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que irnos formando en sí, en la religión en general y sí, y actualizarnos. Acá hay una cosa interesante. A veces me han preguntado la diferencia entre religión y religiosidad. Miren qué lindo esta diapositiva. Los pescaditos, si dan cuenta, son los mismos. Solamente que hay un pescadito metido dentro de la pecera, ¿no? ¿Por qué? Porque la religión es una forma institucional, ¿no? Es un conjunto de creencias,
de normas, de comportamiento, por supuesto, de ceremonias litúrgicas propias de un determinado grupo humano. Llámese religión católica, llámese hinduista, llámese lo que ustedes quieran. Pero la religión te encuadra, ¿no? Y te exige algunos preceptos, algunas cosas mucho más rígidas que arman, pues, tu relación personal con Dios. En cambio, fíjense, en la religiosidad que está el pescadito abajo, ¿no? Está en un mar mucho más amplio. Yo busqué por curiosidad en Google qué decía en religiosidad y decía que era un término sociológico, filosófico y religioso. Ahí dije, ¿ves? O sea, mucho más amplio, ¿no? Que abarca varios aspectos. Es pues una actitud personal, ¿no? Una vivencia individual y subjetiva. El otro día, yo no sé si ustedes han escuchado que el que ha salido de, todavía está creo que de candidato en Chile, se reconoce ateo, agnóstico y vaya usted a saber, pero sí dice que su familia es religiosa y que le gustaría, ¿ya? Haber sido, pero no lo es. Pero sí quiere, sí, y sí, sí quiere para Chile que haya una religiosidad. Me encantó, me encantó. Entonces, creo que esta pecerita y este océano inmenso es importante diferenciar. La religión es algo pues mucho más puntual que reúne, como yo les digo, sí, nuestras ceremonias católicas son un poquito distintas a las ortodoxas y qué sé yo. Y bueno, y de las otras religiones también. Pero la religiosidad es mucho, te amplía el espíritu, te abre el corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. ¿Ya? ¿De qué se nos va a juzgar, chicas, chicos? De lo que hemos amado o dejado de amar, ¿no? Se nos va a juzgar del amor. Para mí, cuando la gente me dice, yo me voy a condenar porque yo no creo en nada o qué sé yo, le pregunto, ¿tú amas? Sí. ¿Tú admiras la belleza de la naturaleza? Sí, ya, quédate contenta. Bueno, le doy una más preguntita. Ya, quédate contenta. O sea, cada uno desde dentro, eso es la religiosidad, es toda una actitud, una vivencia individual que reconoces que hay algo más que tú misma. Entonces, bueno, ojalá que les sirva este ejemplito, porque a veces también nos preguntan, pues también nos preguntan, ¿no? Pero, Y la pecerita es linda. y Bueno, este no sé cambio, si tiene. Lilian, una pregunta, ¿y este cambio de visión sobre el amor y las creencias, desde Mm, cuándo viene en la iglesia? Porque la iglesia estuvo como muy cerrada y ahora la siento como muy abierta, ¿no? Entonces, ¿cuándo es- cambió? bueno, los cambios fuertes se dan en Vaticano II, que todavía no llegamos a vivir todo lo que en Vaticano se habló, por ejemplo, de ecumenismo. No, no, mentiras. Sí se cambió la idea de una iglesia jerárquica, porque la iglesia la componía el papa, los cardenales, los obispos, los curas, tal vez hasta las monjas, pero no los laicos. Hoy día, por ejemplo, se habla de la iglesia pueblo de Dios, o sea, la iglesia somos tú, yo, todas nosotros. Entonces, es un cambio fundamental. Y cuando el Papa habla ahora mucho de la sinodalidad, ¿no? De salir juntos, de caminar juntos, hombres, mujeres, homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos somos iglesia. Por eso no podemos discriminar a nadie. Entonces, sí son cambios, ¿no? Y fuerte fue en Vaticano, pues, el llamado que hizo a las congregaciones religiosas. Todas las congregaciones tuvimos que adecuar nuestras constituciones, como sería la constitución del Estado peruano, a al marco de Vaticano II. Eso costó muchísimo. Por ejemplo, un chismecito. Para la aprobación de las constituciones de la congregación nuestra, pasaban todas las congregaciones más tradicionales, esas las aprobaban de un plumazo, rapidito, porque tenían hábito, ¿no? La clausura más o menos, y qué sé yo. En la nuestra, si Paquita me está escuchando, que ella estaba en Roma, lo que sufrieron
idas y vueltas, ¿ya? Con la Sagrada Congregación de Religiosos en el Vaticano, porque claro, lo nuestro se abrió muchísimo. Y parece que sentían que si la congregación del Sagrado Corazón se abría, todas las de atrás se abrirían también. Es curioso, un chisme eclesial, ¿no? Entonces, sí, costó mucho, ¿no? Porque querían símbolos. O sea, para nosotros es el anillo ahorita y la cruz, no hay más. Con hábito, con pantalón, con... Bueno, ahorita hay algunas hermanas, sobre todo las muy mayores, que sí tienen hábito, pero son poquísimas, poquísimas. Todas las nomás estamos como normales porque yo, para mí el criterio era, soy una más, yo no quiero el privilegio que me cedan la cola, que me den el espacio, no, 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 una más, no, sufro igual que todas. Entonces sí ha habido muchos cambios, desde lo externo, ¿ah? Entonces, y ahora, la Santa Madre, les cuento que sufrió también mucho, porque en su época la única forma de ser de vida religiosa era la monástica. Y ella, al ver la tarea que era educación, ¿no? Ella veía que teníamos que tener contacto con los padres de familia, con las alumnas y qué sé yo. Y ella no aceptó una clausura extrema como la de un monasterio detrás de unas rejas. No la aceptó. Y tuvo que pelear con los obispos por eso. Entonces, desde la fundación siempre ha habido como controversia en ese y en otros aspectos, pues, ¿no? De apertura, de adecuarnos más a los tiempos, a las necesidades. La Santa Madre, por ejemplo, en la época de la peste, abrió un orfanato. O sea, hacía otras opciones porque había que responder a la realidad. Eso es lo que hace la congregación ahora también, ¿no? Ahí está Haití, hay muchas cosas nuevas que yo les iré contando en las próximas veces de las cosas que se hacen en África, en Asia, ¿no? Completamente distintas. Hay presencia nuestra en la ONU, por ejemplo, donde se discuten las grandes políticas. Y quería cerrar hoy día con una foto que me encantó, que si ustedes recuerdan las del chalet, esto es el malecón, ¿no? Esta es las barandas que tienen la flor como de trébol. Entonces, y que quiero terminar con algo para que se les quede así bien clarito. La espiritualidad del Sagrado Corazón es centro unificante de todo, cabeza, corazón, voluntad, etcétera, etcétera. Es un regalo de Dios, ¿no? Que se lo dio a la iglesia, a Magdalena Sofía, que a nosotros, ¿no? Y que es una forma de amar al estilo de Jesús y con un compromiso fuerte, ¿no? Otras congregaciones tendrán su propio estilo y se les respeta, pero este es el nuestro. No somos cortinita del sagrario, no, no, no. Estamos centradas en el corazón de Jesús como centro, el de la vida, y nosotros también. Por eso es tan fuerte lo que decimos, pues el estilo, el espíritu de familia. Nos queremos mucho, es real. Bueno, hasta ahí más o menos, no sé si hay alguna cosita, no las quiero